Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a enseñar 8 errores muy comunes que cometen los estudiantes de español. ¿Empezamos? Dale. Número 1. La gente son. Gente en español es singular. Lo mismo otros sustantivos colectivos, o sea, que se refieren a grupos como familia y equipo. Entonces, lo correcto es decir la gente es. El verbo siempre en singular. Número 2. Me duele mi cabeza. Cuando nos referimos a partes del cuerpo, usamos el artículo definido, el, la, los, las, y no el pronombre posesivo, mi, tú, su, etc., si hay un pronombre reflexivo o un objeto directo que hace referencia al sujeto. Por eso decimos me duele la cabeza y no mi cabeza. Lo mismo con la vestimenta. Me lustro los zapatos. Número 3. Yo también me gusta. Hay verbos como gustar, encantar, interesar, etc., que se construyen con un objeto indirecto, me, te, le, nos y les, para indicar a quién le gusta, encanta, interesa, etc., algo. Entonces, con este tipo de verbos, por ejemplo, si yo digo me gusta el chocolate y coincidís, la respuesta no es yo también, sino a mí también. Ten en cuenta que la oración completa sería a mí me gusta el chocolate. Y hablando de gustar, número 4. Me gusto. El sujeto de verbos como gustar, encantar, interesar, etc., es siempre la cosa de la que hablamos, no nosotros. Por ejemplo, una oración como me gusto el fútbol no es correcta. El sujeto es fútbol, entonces fútbol gusta. ¿A quién? A mí. Me gusta el fútbol. O también nos gustamos, que es un error frecuente cuando los estudiantes quieren hablar en plural. Nos gustamos las empanadas. Empanadas gustan. ¿A quién? A nosotros. Nos gustan las empanadas. Una aclaración. Existe la forma pronominal, gustarse, y en ese caso me gusto es correcto, pero significa me gusto yo mismo. Hay que tener un poco de amor propio. Número 5. No me recuerdo. Esta es una confusión muy común porque en español hay dos posibilidades de expresar esta idea: acordarse de algo y recordar algo. Entonces es una de las dos. No me acuerdo o no recuerdo. Número 6. Pensar de. Preposiciones. En cada idioma son diferentes y depende de cuál sea tu lengua nativa, puede sonarte un poco raro. Te digo dos errores muy frecuentes. En español decimos pensar en algo o alguien, no pensar de, y decimos depender de algo o alguien, no depender en. Y un verbo muy común, aprovechar. En español siempre aprovechamos algo, no de algo. Este es un error por influencia del inglés. To take advantage of. Número 7. Hay nadie. Cuando los pronombres indefinidos, nadie, nada o ningún, se dicen después del verbo, se tienen que combinar con el adverbio de negación, no, que va siempre antes del verbo. No hay nadie, no estudié nada, no leí ninguna novela. Pero si elegimos ponerlos antes del verbo, podemos omitirlos. Nadie vino, nada me sorprende, ninguna me convence. Lo mismo con el adverbio nunca. No he estado nunca. Nunca he estado. Y finalmente, número 8. Es importante para hablar. En español, el verbo en infinitivo puede ser sujeto de la oración. Es la misma función que el gerundio en inglés. Speaking is important. Usar la preposición para cambia un poco el sentido de la oración. Es importante con el propósito de hablar. In order to speak. Por eso, cuando querés usar el verbo como sujeto, no necesitas agregar ninguna preposición. Hablar es importante hablar. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si conocían estos errores frecuentes, si estaban cometiendo alguno hasta ahora, si les gustaría agregar alguno a esta lista, lo que quieran compartir. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes.
Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche donde estés y nos vemos la próxima. Chao.